quien dirige esas conversaciones, quien lidera esas conversaciones con Íñigo Errejón y quien toma la decisión ante esa confesión de Errejón, que yo creo que es determinante cuando Yolanda Díaz le pregunta: ¿eres capaz de asegurar de que no van a salir más casos? No pudo asegurar que iban a salir más casos. En contra hay que decir que esta es una crisis atroz que se va a llevar a sumar seguramente por delante. Es la crisis más grave que ha tenido toda la formación y que no tiene formaciones alrededor, además, que puedan parapetarla. Lo cual, en contra hay que decir que Yolanda Díaz tiene que liderar todas y cada una de las explicaciones. A la rueda de prensa hoy, claro que le falta todavía letra pequeña y la tendrá que poner Yolanda Díaz. Yo dudo muchísimo que el comportamiento, ese patrón que se define por las denuncias de las víctimas de Íñigo Errejón, sean solo desde julio de 2023. Dudo mucho que se le elija como portavoz de Sumar, sabiendo que es un presunto agresor y que es una persona que agrede y violenta a las mujeres por todos los testimonios que han salido. La denuncia de Más Madrid, la que conocían, tiene que explicar Sumar en qué términos se le trasladó esa denuncia. Ahora vamos a ir a eso, sí. ¿Cómo la conocieron? Lo que decía la eurodiputada Rode Palop, que eran rumores, que había salido por las redes, que no. Ahí tienen que decir... Ella fue explícita en la SER, dijo que lo conocieron, claro, en base a un hilo de Twitter del año 23. En fondo y forma. Tiene que dar muchas explicaciones Sumar, tiene que dar todavía explicaciones Más Madrid, y Podemos tiene que decir efectivamente si vio algún comportamiento en Íñigo Errejón desde el año 2014 hasta el año 2019. Y todo eso lo tienen que decir porque la última semana, y termino, la última semana, esta crisis que ha descrito también María. Oye, el miércoles Íñigo Errejón fue todavía el portavoz que compareció en una comparecencia importantísima de vivienda ante Isabel Rodríguez. El miércoles por la tarde, cuando estaba compareciendo en tribuna parlamentaria, la crisis ya estaba a horas de resolverse con su cese. Eso tampoco se ha explicado todavía. Las explicaciones o las no explicaciones o las inquietantes explicaciones de Más Madrid vamos a abordarlas ahora en detalle. Además, le quiero preguntar a Tania, que ha militado en el partido, pero venga, los ha vivido en primera fila. María, voy contigo enseguida, pero como estamos hablando de ese patrón que se repite en todas las denuncias, ese, insisto, desprecio por la mujer que tenía Íñigo Errejón en sus relaciones, vamos a analizar un poco más a fondo los elementos comunes, el patrón común. Voy contigo, Laura, a todas esas denuncias. Vamos, Dílamo, a comentar esta denuncia a la que hacía referencia ahora mismo Ana en el diario.es. Aquí el titular: todo iba de sus ansias de nominar. Como te decía, es uno de los nuevos relatos que hemos conocido. Ella es Sara, utiliza un nombre ficticio para contar al diario.es lo que vivió con el exportavoz de Sumar durante marzo de 2019 y junio de 2020. Aquí ella insiste en eso, en que todo iba en una relación de poder, de sus ansias de ridiculizar y de dominar sobre todo a las mujeres guapas y poderosas. Aquí cuenta que él le pedía y ella siempre accedía a sus deseos al instante para evitar, ojo, el castigo de su silencio o su enfado, lo que le llevó incluso a verse sometida a prácticas que consideraba vejatorias o que no deseaba. Desde el primer momento, dice, estableció las condiciones que tenía que contestarme siempre el momento, porque si no, ojo, se enfadaba muchísimo. Y ella, en cambio, no le podía molestar, no le podía preguntar por su vida y siempre era él quien contactaba con ella. También dejó claro el exportavoz de Sumar, según cuenta este relato, que había otras, que él dijo en todo momento que había otras mujeres más mayores que tú y mucho más jóvenes que tú. Hablabas ahí mismo también de Telegram, de cómo utilizaba ese patrón común. Es verdad, utilizaba Telegram, no es la única denuncia, no es Sara la única mujer que denuncia esto, también lo hemos visto a través de esas publicaciones en el Instagram de Cristina Fallarás. Utilizaba Telegram porque aquí es donde se pueden borrar esos mensajes, esas conversaciones, algo que, como te decía, hemos visto es otro patrón común que hemos visto de Íñigo Errejón. Bien, aquí en La Sexta, las adicciones de Íñigo Errejón, que se estaba tratando por ser adicto al sexo y también a sustancias, en este caso estupefacientes. Y yo me pregunto, Alfonso Pérez Medina, si esto jurídicamente puede ser usado como atenuante o debería de concretar exactamente en el caso de la denuncia si ese día si estaba, por ejemplo, bajo los efectos de alguna tecnología de los hechos y, sobre todo, cómo llegamos a esa denuncia. Jueves por la noche, Elisa Muliá, la actriz, se presenta en comisaría.
Y sobre todo también a lo que hemos visto esta mañana, cuando decía precisamente Sumar que ellos actuaron en cuanto lo supieron. Cuando supieron el qué. Estos pantallazos que vamos a ver aquí, que son los que desataron todo, relatan el encuentro entre una mujer, Íñigo Errejón habla de cómo le hizo sentir, de que le hizo sentir luz de gas, de cómo era el sexo con él. Lo recogió Cristina Fallarás, que da voz a mujeres que han sufrido acoso, abusos en sus redes. Alguien coge un pantallazo de ese testimonio, lo lanza a otras redes y dice: este señor es Íñigo Errejón, y entonces se convierte en una explosión contra este personaje. Yo calculo que tengo una veintena de mensajes, no solo de Íñigo Errejón, sobre Íñigo Errejón habrá una docena, pero hay mujeres que me están mandando relatos de abusos o acoso sexual en otros partidos por parte de otros líderes políticos. Y entonces, justo cuando empieza a publicarse, se empieza a viralizar, empieza a moverse también la maquinaria de Sumar en paralelo. Estuvo en ese momento Íñigo Errejón en el Congreso. Fue cuando habló con los medios. Sumar ya estaba investigando. El miércoles ya entró por una puerta no habitual dentro del Congreso de los Diputados. Yolanda Díaz ya la había llamado por teléfono. El miércoles la vicepresidenta Yolanda Díaz habla con el propio Íñigo Errejón, le pide explicaciones, Errejón reconoce esos hechos y como consecuencia de eso, el jueves por la mañana, asumiendo esa responsabilidad, dimite. ¿Antes nunca habíais tenido constancia de denuncias de estas características? Desde que Íñigo Errejón asumió en Sumar responsabilidades, es decir, de que Sumar existe, no las había habido. Desde que Sumar existe. Esto último es un poquito trampa. Sabemos que había otros anónimos previos, de junio de 2023, en el que se señalaba a Errejón específicamente por conductas similares y quizás, no digo quizás, es evidente que no se le prestó la atención que se le debió haber prestado. Se refiere a esto que pasó en un concierto que se denunció en redes cuando Errejón habría manoseado a una mujer. Lo denunciaba la víctima en un hilo publicado en Twitter en el que le acusaba también a Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid, de intervenir a favor precisamente de este caso de Errejón. Diputada, por cierto, a la que han cesado y que ha emitido otro comunicado por su parte en el que acusa al partido de ignorar la denuncia porque ella dice que había denunciado ella. Y ahora la fecha. En este momento estamos hablando de junio de 2023. En junio de 2023, Errejón no estaba siendo parte de Sumar como cargo orgánico, estaba tomando palabra en actos de campaña de este partido. Es decir, que sí, estrictamente Yelamo no tenía cargos todavía. Gracias, Lobato. Es el repaso a lo que han ocurrido los últimos días. Pero tranquilo, maestro. Sí, pero tienes que reconocer, tenemos hasta las 2 de la mañana. Venga. Sí. Vamos a recordar, porque esto es otra, claro, la hemeroteca de Íñigo Errejón. Hay un ejemplo. Reconocer que no solo hace falta, digamos, una violación espectacular para que nos indignemos, sino que como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres que no respetan que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer, queremos vivir en un país donde las mujeres no tengan miedo. 36, les hablaba de las explicaciones, las no explicaciones, las inquietantes explicaciones, lamentables explicaciones de Más Madrid, que le echa la pelota a Loreto Arenillas, la expulsa del partido, dice que no les contó mucho más y que ahí dejaron el caso. Les habló de ese supuesto caso de tocamientos de Íñigo Errejón en 2023. ¿Quién es Loreto Arenillas? Está. Obviamente esa no es Loreto Arenillas, son imágenes de Íñigo Errejón, precisamente contigo, Tania, en algún sí, y con Loreto, ahí está con ella, sí, con la bufanda. Quería recuperar unas declaraciones precisamente en las que Loreto Arenillas hablaba de abusos y casos de acoso que ella personalmente había sufrido. Creo que lo tenemos ahora. El único culpable de una violación es el violador, o haciendo campañas de sensibilización que eliminen la cultura de la violación y dejen claro que lo que hay que hacer es el empoderamiento de las mujeres. Volver a casa sin que nos haya pasado nada que no queremos que nos pase. Disfrutar de la noche en las mismas condiciones que disfrutan los hombres. No venimos solamente a poner de relieve las violencias machistas, sino que damos un paso más y decimos que se acabó. Que frente a los negacionistas, un montón de mujeres hemos dicho que se acabó, que no es normal los besos no deseados, que no son normales las violencias cotidianas.
Yo creo que hay una diferencia